Muy buenos días, estimados hermanos. Dios me les bendiga, Dios me les cuide y me les guarde. Que su paz, que su amor y su gracia esté con vosotros ahora y siempre. Antes de abrir la santa palabra de Dios en esta mañana, les invitamos a inclinar nuestras cabezas para pedir la bendición de Dios. Oremos. Nuestro eterno y bondadoso Padre que estás en los cielos, santificado, alabado, glorificado sea tu nombre. Oh Dios, a ti te pertenece la honra, la gloria, el poder, el imperio, porque tú eres nuestro creador. Alabamos a Jesús, nuestro Señor y Salvador, y te pedimos que tu bendición, tu Santo Espíritu, descienda sobre cada uno de nosotros al estudiar tu palabra y que tú nos guíes a toda verdad, a todo conocimiento, para que podamos prepararnos y aprovechar bien el tiempo, dedicando mucho tiempo a la preparación y al estudio de tu palabra, porque ya estamos frente a frente a los eventos finales. En tus manos nos encomendamos, úsanos y que este mensaje sea de bendición, de inspiración, de aliento, de esperanza para cada uno de nosotros. Gracias, mi Dios, por escucharnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, el mensaje que quiero compartir con ustedes en esta mañana lleva como título El remanente del tiempo del fin. Y una pregunta: ¿ya eres parte de él? Esto, hermanos, es muy importante. Este tema del remanente tiene mucha importancia teológica. Es un tema de actualidad, es un tema que tiene que ver con los eventos finales. El remanente escatológico, o sea, el remanente del tiempo del fin, es lo que queremos compartir con ustedes. El tema del remanente es uno de los más importantes en la teología bíblica y es de vital importancia. Es un tema de vida o de muerte. Si no eres del remanente del tiempo del fin, del remanente escatológico, y no formas parte de él, hermanos queridos, con tristeza tenemos que reconocer que quien no sea del remanente, quien no pertenezca al remanente, no podrá entrar por las puertas eternas de la santa ciudad. Este mensaje acerca del remanente es urgente y porque es el último remanente, los últimos representantes de Dios en la tierra a través de toda la historia del conflicto entre el bien y el mal. Sabemos que siempre en la historia de este mundo y en la historia del pueblo de Dios, Dios ha contado siempre con un pequeño remanente para que su voluntad se cumpla, para que levanten el estandarte de la verdad en todo momento. Y amado hermano, tú y yo, por la gracia de Cristo, que formamos parte de este remanente porque hacemos su voluntad, tenemos la responsabilidad de levantar en alto el estandarte de Cristo, la verdad del Evangelio, en medio de un mundo en apostasía, en medio de un mundo lleno de herejías, de mentiras. Es el tiempo de pelear la buena batalla de la fe. Prepárate. Miren, el diccionario define, como ustedes saben, la palabra remanente de la siguiente forma. Remanente del hebreo shear, que significa lo que queda, el resto, lo último. La palabra remanente aparece en las Sagradas Escrituras más de 540 veces. Eso es importancia. Es importante. Cuando una cosa se repite tantas
tantas veces y tantas veces, es porque es de suma importancia. Así que remanente en la Biblia, más de 540 veces. El concepto del remanente tiene una larga historia a través de toda la Biblia. La historia del remanente comienza con Génesis capítulo 6 y versículo 9 hasta Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 17, un texto que todos ustedes casi conocen. Ahora, en la Biblia encontramos un remanente histórico y un remanente escatológico. De eso se trata hoy nuestro sermón en esta mañana para ustedes. Ahora, amados hermanos, dice la palabra de Dios, hablando del remanente histórico, allí en Génesis capítulo 6, los versículos del 8 al 9. Este capítulo 6 nos lleva a los días del diluvio. Y por supuesto en los días del diluvio había un hombre y había una familia que Dios amaba, porque ellos honraban a Dios en medio de una generación corrupta y maligna. Dice así la palabra de Dios, Génesis capítulo 6, versículos 8 y 9. Pero Noé, el remanente de aquel tiempo, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, y era perfecto en su generación. Con Dios caminó Noé. Ahora, hermanos, ¿cómo era ese remanente histórico que comenzó con Noé? Fue el hombre que Dios escogió. Y pregunto, ¿por qué? Porque Dios vio en la tierra llena de corrupción y de maldad a un varón que era justo, a un varón que era perfecto, a un varón que caminó con Dios. Cuando vemos a través de toda la historia y llegamos al último remanente, al remanente escatológico del tiempo del fin, los cristianos que formarán parte de ese remanente tienen que tener la justicia de Cristo, tienen que ser perfectos por la perfección del carácter de Cristo y tienen que caminar con Dios como caminó Noé. ¿Te das cuenta, mi buen hermano? Miren, durante el transcurso de la historia del pueblo de Dios, llegó un momento en el que hubo una gran apostasía, conocida en la palabra de Dios como apostasía nacional. Y en ese tiempo de apostasía nacional, que quien sembró la semilla fue Salomón, y su hijo Roboam aún más multiplicó la apostasía y las herejías. Y luego, cuando vino el malvado rey Acab, que se casó con Jezabel, esa mujer impía, fue cuando el pueblo de Israel, tanto el norte como Israel y el sur, ¿no? Judá y Benjamín en el sur y las demás 10 tribus en el norte, todas habían apostatado. Ahora, en ese tiempo de apostasía nacional, Dios contó con un remanente. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Reyes, los versículos 9 y 10 y luego 14 y 18. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Estamos hablando de ¿quién? De Elías. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová,
Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Hermanos, él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a los profetas. Quiere decir que Elías tenía miedo, temor, angustia por la apostasía. Y luego dice el versículo 18: y yo haré que queden en Israel 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal, cuyas bocas no lo besaron. Elías huía de Jezabel y de Acaz. ¿Por qué? Porque Elías le había declarado a ellos que ellos habían turbado a Israel, que ellos habían provocado la gran apostasía. Y entonces él fue amenazado, huyó y creyó que él solo era el único remanente que había quedado de Dios en una apostasía nacional. Pero el Señor le dijo: no, Elías, te equivocas. Quedan 7,000 rodillas que no se han doblado a Baal. Ahí está el remanente histórico. Porque hay muchos más, hermano, pero no podemos hablar de todas estas historias. Ahora, en ese tiempo de apostasía nacional, cuando la adoración a Jehová fue sustituida, escuchen, hermano, la adoración de Jehová fue sustituida por el culto a Baal. Eso ocurrió dentro del pueblo de Dios, y eso está ahí para amonestarnos a nosotros que en los postreros días, en los últimos días, el resto, la descendencia, el remanente fiel tendrá que enfrentar la apostasía dentro de ¿qué? Del pueblo de Dios, dentro del cristianismo. Por eso dice allí que la verdadera adoración a Jehová fue sustituida por el culto a Baal. Dios tenía un fiel remanente compuesto por Elías y 7,000 rodillas que se mantuvieron fiel a Dios aún frente a la amenaza de muerte y la persecución por parte de Jezabel y el rey Acaz. Ahora, el fiel remanente está estrechamente relacionado con la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Cristo fue el remanente también. Cristo era parte del remanente histórico. Y eso lo dice ahí Apocalipsis, capítulo 12 y versículo 17, cuando dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. O sea, los mandamientos de Dios son los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés, escrito por su dedo en tablas de piedra en el monte Sinaí. Esos mandamientos Cristo vino y los guardó todos. Porque Cristo dijo en Mateo 5, no he venido para abrogar la ley, yo vine para cumplirla, y no va a disminuir de esa ley ni una jota ni un tilde. Quiere decir que Cristo era parte del remanente que guardó la ley de Dios, pero que también tenía el testimonio. ¿El testimonio de quién? De todos los profetas del Antiguo Testamento. Y esa es la característica que va a distinguir al verdadero remanente del tiempo del fin de el cristianismo, entre comillas, el falso cristianismo. Miren, hermanos, ¿por qué Cristo es parte del remanente de la mujer? Miren, Cristo es la simiente de la mujer. ¿Recuerda? Génesis 3:15. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Por lo tanto, Cristo es la simiente de la mujer. Y la iglesia
es la descendencia de la simiente de Cristo. Cristo vino al mundo en un tiempo de gran apostasía. Cristo vino a este mundo para revelar el verdadero carácter de Dios, que es amor, misericordia y justicia. La justicia de Dios no permite pasar por alto los pecados de los seres humanos. Cristo vino al mundo para restaurar ¿qué? La verdad. Perdón, hermanos. Es que aquí tengo unas citas y por eso es que no he quitado decíamos, ¿no? Cristo vino al mundo ¿para qué? Para restaurar la verdad echada por tierra, la verdad pisoteada. A eso vino Cristo. Ahora, en el tiempo del nacimiento de Cristo existía, hermanos, una gran apostasía. O sea que Cristo era el remanente en su tiempo. Miren, cuando Cristo vino a la tierra, la mayoría del pueblo de Dios no lo esperaba. Así va a ocurrir en nuestros días. Pero en el tiempo del nacimiento de Cristo hubo un pequeño remanente, muy pequeño, compuesto, número 1, María y José. Número 2, Zacarías e Elizabeth. Número 3, Ana, la profetisa, y Simeón. Número 4, estaban los pastores allá en las colinas de Belén. Y número 5, los sabios del oriente. Esos fueron los que estaban preparados. Ese era el pequeño remanente en el tiempo cuando Cristo vino a nacer a esta tierra. ¿Te das cuenta, hermanos queridos? Cómo siempre ha habido ¿qué? Un pequeño remanente ¿qué? Histórico. Ahora, hemos repasado por arribita, porque Dios ha tenido mucho remanente en Babilonia, Daniel y sus 3 compañeros. Y así, Jeremías en Jerusalén, cuando había aquella apostasía. Así que la Biblia está llena de un pequeño remanente en cada generación. Pero ahora el tema que nos toca hablar a nosotros en esta mañana no es solamente del remanente histórico. Yo quiero hablar de el remanente escatológico, del remanente del tiempo del fin. Miren, hermanos, el remanente del tiempo del fin es reconocido como el remanente escatológico de los días finales de la historia del cristianismo. Así que dijimos al principio, el remanente comenzó con Noé, en una generación maligna y corrupta. Comenzó, pero va a terminar contigo y conmigo por la gracia de Dios. Somos el remanente final. Somos el remanente escatológico. Y este remanente tiene características distintivas y es la parte que yo quiero compartir contigo en esta mañana. No es el montón de cristianos que se reúnen los sábados y los domingos. Forman parte del remanente. No, hermanos queridos. Miren cómo revela la palabra de Dios el remanente del tiempo del fin. Miren, Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, la iglesia. ¿Correcto? Correcto. Y se fue a hacer guerra contra el resto. El resto es lo que queda. Es la parte final ya de la iglesia de Dios a través de todos los tiempos. Y ese remanente, lo que queda, guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, que es el testimonio de los profetas. ¿Cómo vivieron los profetas? ¿Qué hicieron los profetas? Esas características
tienes que tenerlas tú y la tengo que tener yo. Miren, el remanente visible del tiempo del fin está compuesto, escuchen bien para que no haya confusión, el remanente visible del tiempo del fin está compuesto por la última iglesia, que es la última de las 7 iglesias de Apocalipsis. Repito, el remanente visible del tiempo del fin, y el tiempo del fin comenzó en el año 1844, con el cumplimiento de la profecía de los 2300 días. Y luego el santuario sería purificado, que es la obra que Jesús está realizando ahora por su pueblo en el santuario celestial. Así que el remanente del tiempo del fin comenzó en el año 1844, compuesto por de las 7, la última iglesia, la iglesia de Laodicea. Ahora, ese último remanente está en serios problemas espirituales. Ese último remanente de la iglesia de Laodicea, que es la última iglesia, ya no hay más iglesia después de Laodicea, tiene una amenaza muy seria. Estoy a punto de ¿qué? De vomitarlos. ¿Por qué? ¿Por qué el testigo fiel Jesucristo de Nazaret dice que está a punto de vomitar al remanente del tiempo del fin, que comenzó en 1844? Bueno, estas son las causas y los motivos por los cuales el remanente va a ser vomitado si no se arrepiente. Miren, dice Apocalipsis 3, del 13 al 21. Y escribe al ángel de la iglesia de Laodicea, el remanente del tiempo del fin. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero Jesucristo de Nazaret, el principio de la creación de Dios, dice esto. Remanente del tiempo del fin, Laodicea. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente. ¿Cómo es el remanente del tiempo del fin? No es nada. No es frío ni caliente. Tiene mezcla. Ahí está el problema del último remanente llamado Laodicea. Versículo 15. Yo conozco tus obras, remanente del tiempo del fin, Laodicea. Que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. Remanente, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Quiere decir que la condición del último remanente del pueblo de Dios, la iglesia de Laodicea, está en crisis, y en serias crisis espirituales. Dice el versículo 18, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres el oro refinado en fuego, la fe que obra por amor, para que seas rico en fe y en amor, y te vistas con las vestiduras blancas, símbolo de la justicia, de la gracia de Cristo Jesús. Y entonces dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico en vestiduras blancas, para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con el colirio para que veas. Quiere decir que está ciega. No se da cuenta de su propia condición, que está a punto de ser vomitada. Dice el Señor, yo reprendo y castigo a todos. Sé celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermano, lo peor de toda la condición de la Laodicea, mire, no es que es fría ni caliente, es tibia. Ese no es el gran problema. Que se cree rica y es pobre, ese no es el otro gran problema. Que está desnuda, ese no es el otro gran problema.
que le falta el Espíritu Santo, ese no es el gran problema. ¿Saben cuál es el gran problema de la Odisea? Es el versículo 20 del capítulo 3 de Apocalipsis. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿y qué? Y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Te das cuenta cuál es el gran problema de la Odisea? Del último remanente del tiempo del fin. Que Cristo está fuera del corazón. Aunque nos llamamos cristianos, aunque decimos que amamos a Dios, pero Cristo está fuera de la iglesia de la Odisea, el remanente del tiempo del fin. ¿Quién dice eso? ¿Invento del pastor Cecilio? No, lee Apocalipsis, capítulo 3 y versículo 20. Por eso dice, estoy a la puerta y llamo. Si tú oyes la voz de Cristo que te dice, déjame entrar a tu corazón. Si tú me dejas entrar a tu corazón, tú dejas el estado de tibieza y de mundanalidad, que es el estado frío, y tendrás un grado de calor espiritual. Si tú dejas entrar a Cristo a tu vida, tú no te vas a sentir orgulloso, sino que vas a sentirte como un pobre, un miserable y un ciego, y aclamarás a Cristo y dirás, perdóname, Señor. Si tú dejas entrar a Cristo, Él te va a proveer como le proveyó a los primeros padres en el Edén. ¿De qué? De una vestimenta, de la vestimenta de un cordero. Aquel cordero era un símbolo de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Creador y Redentor. A su nombre, honra, gloria y poder. Si tú dejas entrar a Cristo, tú vas a recibir el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué le digo eso, hermano? Porque en San Juan, capítulo 15, cuando Cristo dice, el que permanece en mí, este lleva frutos. Y hermanos queridos, el fruto de la iglesia remanente depende de que dejemos entrar a Cristo en nuestros corazones. Pero Cristo no puede entrar porque en nuestros corazones hay mundanalidad, en nuestros corazones hay pecado, en nuestros corazones hay amor al mundo y a las cosas del mundo, que vivimos como el mundo, que hablamos como el mundo, que comemos y vemos lo que ve el mundo. Por lo tanto, Cristo no comparte el corazón con Satanás. O Cristo está en el corazón, o Satanás está en el corazón. Y aquí está el problema del remanente del tiempo del fin de la iglesia de la Odisea, que tiene el mundo y a Cristo y lo traen a su vida, y lo traen a sus hogares, y lo traen a la iglesia. Y lo vemos en todos los aspectos. En los hogares no hay escrúpulo, hermano, para la televisión y las novelas y las películas. Y en la iglesia de la Odisea no hay escrúpulo para ligar lo profano con lo santo, o lo santo con lo profano. ¿Te das cuenta, hermano querido, que el remanente final del tiempo del fin, que está compuesto por la iglesia de la Odisea, está a punto de ser vomitada? Esto es serio, amados hermanos. Esto es un tema de actualidad, este es un tema de salvación, este es un tema de realmente que nos debe a nosotros preocupar si estamos siendo parte de ese remanente, si somos parte de ese remanente. Por eso el apóstol Pablo dice, escudriñaos a vosotros mismos para ver si es verdad que estamos en fe, para ver si es verdad que somos parte de ese fiel remanente del tiempo del fin. Miren, hermano, repito, la iglesia de la Odisea es la última iglesia. La iglesia de la Odisea es el remanente del tiempo del fin. Porque la última iglesia de la Odisea es el resto, ya no hay más iglesia. Ahora, el remanente de la iglesia de la Odisea está en serios problemas espirituales. El remanente de la iglesia de la Odisea está a punto de ser vomitada. Y nos preguntamos cuál es la razón. Ya lo dijimos anteriormente. El último remanente no es frío ni caliente. Es una iglesia mezclada, una iglesia mundanalizada.
En este último tiempo el remanente de la iglesia de la Odisea es un remanente orgulloso que dice que no le falta nada cuando realmente le falta ¿qué? Todo. El remanente de la última iglesia de la Odisea es miserable, es pobre, ciego y desnudo. El remanente de la última iglesia de la Odisea le falta el colirio espiritual, el Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, que es quien convence de pecado, justicia y de juicio. El remanente del tiempo del fin, que es la iglesia de la Odisea, tiene a Cristo ¿qué? Fuera de su corazón. Ahora, hermanos, el estado de apostasía en que vive el remanente de la Odisea ha provocado y da como resultado que dentro, escuchen bien para que no se confundan, que dentro del remanente del último tiempo compuesto por la iglesia de la Odisea surja un remanente escatológico que es el remanente de el tiempo final de la historia del mundo. Y ese remanente tiene que tener las mismas características que tuvo Noé. Varón justo, santo, perfecto, que caminó con Dios. Como Juan el Bautista, aunque Juan el Bautista también lo fue. Como Elías, un hombre que no se dobló su rodilla, no invocó nunca el nombre de Baal. Como Cristo, que vino a la tierra a dar testimonio ¿de qué? De la verdad. Y la verdad es su palabra. Y la verdad son los 10 mandamientos. Y la verdad es el espíritu de los profetas, el espíritu de profecía. Por lo tanto, hermano, el remanente del tiempo del fin tiene que tener las características de la iglesia de Filadelfia. Y te voy a leer lo que dijo Dios de aquella iglesia. Dice allí la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 3 del 7 al 12. Dice así la palabra de Dios. Yo conozco tus obras, la iglesia de la Odisea. Aunque tienes poca fuerza, has guardado ¿qué? La palabra de Dios. Hermanos queridos, te dando cuenta que el remanente siempre guarda la palabra de Dios. Levanta la palabra de Dios. Restaura la palabra de Dios. Como lo hizo el remanente histórico. Dice, has guardado la palabra de mi paciencia y no has negado mi nombre. Esas son características distintivas. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y el que venciere, yo le haré columna en el templo de Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende de mi Dios y teniendo un nombre nuevo. Ahora, amados hermanos, te das cuenta que el remanente histórico y el remanente escatológico de los últimos días que va a salir de la apostasía de la iglesia, del remanente del tiempo del fin, la iglesia de la Odisea, que dice ser y que no es. Dentro de esa iglesia Dios levantará, de ese remanente del tiempo del fin, Dios levantará el remanente escatológico del fin del tiempo. Ahora, amados hermanos, las características de los cristianos de la iglesia de Filadelfia tenemos que tenerlas nosotros. Ellos habían guardado la palabra de Dios. ¿Qué está pasando con el remanente de la Odisea? Están sustituyendo la palabra de Dios por los libros de los teólogos. Ya no se usa la palabra de Dios, un versículo de la Biblia, cierran la Biblia y empiezan allí la retórica. Empieza allí una verborrea. Empiezan allí las historias. Empiezan allí los chistes. ¿Ausencia de qué? En los sermones de la palabra de Dios y del espíritu de profecía. Ustedes son testigos.
de lo que estoy diciendo en esta mañana. Por eso Cristo dijo, escudriñen las Escrituras, no escudriñen los libros teológicos. No, se han sustituido los libros teológicos por las Escrituras. La iglesia de Filadelfia no permitió eso. ¿Qué significa guardar la palabra de Dios, hermano? Obedecerla. Lo que Dios ha dicho tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, lo que dice la palabra de Dios, vívelo, obedécelo y compártelo con otro. Pero tristemente, hermanos queridos, la palabra de Dios también está siendo devaluada. Las nuevas versiones están siendo distorsionadas. Hay muchos errores en la palabra de Dios. No por Dios, ni por los santos profetas que la escribieron, sino por los falsos maestros, por los que traducen. La iglesia de Filadelfia obedecía a Dios antes que a los hombres. Hoy, el remanente del tiempo del fin de la iglesia de la Odisea obedece el razonamiento de los hombres y pone en cuestionamiento lo que dice Dios. ¿Entienden, hermano? El remanente del tiempo del fin, no el remanente escatológico del tiempo del fin, pone en duda la palabra de Dios. Bueno, esto era antes, ya no, el tiempo ha cambiado. Bueno, la iglesia está enfrentando una culturización. No, hermano, la cultura tiene que ajustarse a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios revela la cultura del reino de los cielos. Cristo dijo, el reino de los cielos está aquí, y Cristo trajo esa cultura del reino de los cielos. ¿Cómo es el reino de los cielos? ¿Cómo funciona el reino de los cielos? Pero no, hoy los pseudo cristianos, el falso remanente del tiempo del fin de la iglesia de la Odisea, sustituye la palabra de Dios por lo que dicen los hombres. La iglesia de Filadelfia guardaba los mandamientos de Dios y no las herejías de los seres humanos. La iglesia de Filadelfia nunca había negado el nombre de Dios delante del mundo, delante de la religión pagana que tuvieron que enfrentar. Hermanos queridos, la iglesia de Filadelfia testificó en el mundo de su tiempo del evangelio de Jesucristo. Por eso dice la palabra, pelea, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Así que, hermano, ya ustedes saben, le hemos hablado del remanente histórico. Le hemos hablado de que ese remanente estaba compuesto por Noé y todos aquellos hombres fieles, por Elías, por Cristo, por los apóstoles, por la iglesia de Filadelfia. Le hemos hablado del remanente del tiempo del fin que está compuesto por la iglesia de la Odisea, y le hemos hablado de la condición de la iglesia de la Odisea, que es un falso remanente que está a punto de ser vomitado por las condiciones que reinan en ella y tener a Cristo fuera del corazón. Ahora, yo quiero hablarte de las características distintivas del verdadero remanente, o sea, el remanente escatológico. El remanente del tiempo del fin comenzó en 1844 y han pasado más de 170 años. Y ese remanente de la iglesia de la Odisea está en apostasía. Pero ahora, dentro de ese remanente que está en apostasía, Dios va a levantar un remanente escatológico. La palabra escatología quiere decir los sucesos finales, o sea, que en este tiempo, cuando están sucediendo ya los eventos finales para que Cristo venga, se está levantando el remanente final con el cual Dios va a terminar la obra. Van a recibir el Espíritu Santo y ellos han de estar vivos para representar a Cristo ante un mundo pagano, mundanalizado, lleno de herejía. Ese remanente fiel que saldrá, el remanente que va a salir del remanente de la Odisea, tiene características distintivas. Y yo quiero compartir contigo esas características para que tú te analices, para que tú te examines a ti mismo y digas, soy ya parte de ese remanente. O digas, bueno, algunas cosas que están aquí no las estoy cumpliendo. Pero te las digo para que si lo estás haciendo, amén, gloria a Dios, aleluya. Y si te falta algo, hermanos queridos, cae de rodillas, clama a Cristo y dile, Señor, ayúdame a ser parte del remanente
del tiempo, del fin del tiempo escatológico. Miren, hermanos, estas son las características distintivas que presenta la palabra de Dios, que revela quién es, quien forma parte del remanente del fin. Número 1. Voy a repetirte el texto que lo he repetido durante el sermón. Apocalipsis 12:17. Esta es la primera característica. El dragón se llenó de ira contra la iglesia, la mujer, la iglesia, y hace guerra contra el resto, el remanente escatológico, el remanente que va a salir de la iglesia de la Odisea, la descendencia de ella. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Hermano, ¿tú estás guardando los 10 mandamientos? ¿No tienes, como dice el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí? ¿No te harás imagen? ¿No te inclinarás a ellos ni la adorarás? ¿No tomarás el nombre de Dios en vano en las cosas vanas de esta vida? Ahí están los 3 primeros mandamientos. Mira a ver si hay algún Dios falso en tu vida, si hay algo que se interponga entre relación entre tú y Dios. ¿Qué es lo que está primero para ti, el reino de Dios o el trabajo, o los negocios, o el dinero, o la comida, o la ropa? ¿Para qué tú vives? ¿Para honrar a Dios o para deleitarte, para satisfacer tu egolatría, tu propia adoración? ¿Vistes para honrar a Dios o vistes para qué? ¿Para lucirle a los hombres o a la gente? Esas son características. Acuérdate del día de reposo. Y aquí voy a hacer algo. Isaías 58:13. Dice la palabra de Dios: si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares. Escuchen, hermano, no andando en tus caminos son los caminos de los negocios, de la compra, de la venta, de la política, de la compra de carro, de la venta de carro, de la moda. Dice, no andando en tus caminos, ni hablando tus propias palabras. ¿Cómo es posible que mucha gente esté violando el sábado, hablando de negocio, de política, de carro, de comida, de deporte, de esto? Hermano querido, el que hace esas cosas no es parte todavía del remanente de Dios. Y luego está allí: honra a tu padre y a tu madre. Y luego dice: no matarás, no cometerás adulterio, no harás falso testimonio. En fin, no codiciarás. Ahí están los mandamientos de Dios. Analízate a ver cuál de ellos tú estás fallando. Y si hay alguno, clama a Dios y dile: Señor, ayúdame para obedecer los 10 mandamientos. Esas son las características. Guardan los mandamientos de Dios, tienen el testimonio de Cristo, el testimonio de la vida de Cristo, lo que hizo Cristo, cómo vivió Cristo y cómo vivieron los profetas. Eso es una de las características principales del remanente del tiempo del fin. Segunda característica, Apocalipsis capítulo 17 y versículo 14. Si quieren pueden anotarlo, hermano. Pueden anotarlo para que la repasen, la analicen y clamen a Dios. Y tengan esa lista ahí. Y cada vez que vayan a orar, repasen esa lista y clamen a Dios. Dice Apocalipsis 17 y 14, la segunda característica: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y escuchen, y los que están con Él, el remanente está con Cristo. El remanente es llamado. El remanente es elegido y el remanente es fiel. ¿Te sientes tú llamado por Cristo? Hermano querido, ¿te sientes tú elegido por Cristo? ¿Te sientes tú siendo fiel a Cristo, a su palabra y a sus mandamientos? Esa es la segunda palabra, la segunda característica del remanente escatológico de los días finales. ¿Cómo? Guarda los mandamientos de Dios, tiene el testimonio de Jesús, pero ahora la segunda parte es que se siente llamado, que es elegido por Dios, pero que Él es fiel a Dios, antes que a los hombres. Gloria a su nombre. Característica número 3, primera de Juan capítulo 3 y versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Rectifico, Juan 3:3, no primera de Juan, Juan 3:3. Así que el remanente
ha nacido de nuevo, ha nacido del agua, ha nacido del Espíritu. Y cuando tú naces del Espíritu, tú eres una nueva criatura y tú comienzas a vivir los frutos del Espíritu según Gálatas 5, del 19 en adelante. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la templanza, la mansedumbre. Contra tales cosas, ¿qué? No hay ley. Quiere decir que el remanente del tiempo del fin, ¿qué? Guarda los mandamientos de Dios. Tiene el testimonio de Jesús. Se siente llamado, elegido y es fiel. El remanente de escatológico ha nacido de nuevo. Vive los frutos del Espíritu. Alabado sea nuestro Dios. Cuarta característica, Juan 4, 23 y 24. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores, el remanente de escatológico, dice, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Hermano, estamos adorando hoy al Señor en espíritu y en verdad cuando realmente estamos introduciendo a Babilonia dentro de la iglesia, la música de Babilonia dentro de la iglesia, la televisión y los programas de la televisión los compramos, los copiamos y los presentamos a la iglesia. Somos, hermano, ese remanente que adoran a Dios, al Padre y al Hijo en la verdad tal cual es en Jesús. Porque también el Padre busca tales adoradores. Dios es espíritu y los que le adorarán en espíritu y en verdad. Como se manifestó la presencia de Dios en el tiempo de Elías cuando estaba en la cueva. ¿Cómo se le manifestó Dios a Elías? Con los aplausos. ¿Chiflando? No, hubo un terremoto. Allí no estaba Dios. Hubo un viento recio. Allí no estaba Dios. Hubo un incendio. Allí no estaba Dios. Y luego vino un ¿qué? Un silbo suave y apacible. Allí se manifestó Dios. Hermano, Dios no se manifiesta en esos revolú, palabra puertorriqueña, en ese gritería, en esos aplausos, en esas cosas. No, hermano querido, Dios no se manifiesta en eso. Dios se manifiesta en un espíritu suave y apacible. Cuando los ángeles en el cielo se menciona el nombre de Dios, ¿qué? Cubren su rostro y dicen santo, santo, santo. Ese es el espíritu que reina hoy en el remanente laodicense. Ustedes saben que no, hermano. Bailando. Vestidos de forma provocativa. Vestidos de una forma casual. De una forma chabacana. Cuando uno se debe de presentar a Dios con lo mejor que tienes. Si lo único que tienes es un pantalón medio roto, es lo único que tienes, ven así que Dios te va a recibir. Pero si tú tienes buena ropa para ir a celebraciones, para ir a cumpleaños, para ir a bodas, ¿por qué vienes a la casa de Dios como quieras? El remanente, hermanos queridos de Dios, adora a Dios en espíritu y en verdad. Número 5. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Para que si tardo, le dice Pablo al joven Timoteo, sepa cómo te debes conducir en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermanos queridos, el remanente de el fin del tiempo escatológico es columna de la verdad, es baluarte de la verdad, defiende la verdad, levanta la verdad, restaura la verdad pisoteada y echada por tierra. ¿Y cómo se conduce en la casa de Dios? ¿De una forma chabacana? ¿Se conduce en la casa de Dios de una forma irreverente? ¿Se conduce en la casa de Dios con gritería y aplauso y chiflando? ¿Se da cuenta, hermano querido, cómo es que Dios está sacando un remanente de qué? Dentro del remanente laodicense. ¿Qué es lo que hace todo eso? Esto es importantísimo, amados hermanos. Número 6. Apocalipsis 18:4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados. No está hablando del mundo solamente. Está hablando de qué? De los pecados que se están introduciendo y practicando en el remanente laodicense. Salgan de ellos.
Nosotros sabemos, hermano, que Babilonia se refiere a un cristianismo paganizado, mundanalizado, que con su copa de ese vino embriagador está emborrachando, embriagando al pueblo de Dios. Estamos sustituyendo la verdadera música que adora a Dios por la música mundana. Estamos invalidando la palabra de Dios por las tradiciones. Estamos, hermano, adorando a Dios con falsas adoraciones, herejías y falsas fiestas paganas introducidas en la iglesia. Ese es el vino de la confusión, el vino de la Babilonia, el vino que está bebiendo el remanente, la laodicense. Por eso es que Dios va a salir de ella, pueblo mío, ¿a quién? A los verdaderos adoradores, a los que tienen los mandamientos de Dios y el Espíritu y profecía, a los que son llamados elegidos y los que son fieles, a los que han nacido de nuevo. ¿Te das cuenta, mi hermano? Característica número 7. Primera de Juan capítulo 2, 15 al 16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y vemos que el remanente laodicense ha metido el mundo, las costumbres del mundo, las fiestas del mundo, la música del mundo, dentro de la adoración verdadera. Por eso es que Dios dice, salgan de ellos, pueblo mío. Número 8, Romanos 12, 1 y 2. Pablo dice, así que hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El fiel remanente escatológico que sale del remanente de la Odisea es un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Vive para honrar a Dios, vive para alabar a Dios, vive para exaltar el nombre de Dios, vive para proclamar la verdad del Evangelio tal cual es en Jesús, según lo presenta ¿qué? Su santa palabra. El fiel remanente que saldrá del remanente laodicense es un pueblo transformado, es un pueblo santo, es un pueblo que vive para Cristo, para honrar a Cristo y levantar en alto el estandarte ensangrentado del príncipe Emmanuel. Son características del remanente escatológico que saldrá del remanente apostatado de la iglesia de la Odisea. Son palabras fuertes, hermano. Pero es que lo dice el Señor. Y si el Señor lo dice, yo lo digo. Porque estoy autorizado por Él. No importa que nos critiquen. No importa que nos llamen disidentes. No importa que nos digan que estamos descontextualizados. Estoy predicando lo que dice que la santa palabra de Dios. Número 9. Vamos por 9 características. Primera de Pedro capítulo 2 y versículo 9. El remanente dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué característica? Pueblo escogido, no pueblo del montón. Pueblo real sacerdocio. Cómo se vestían los sacerdotes en el Antiguo Testamento, cómo se presentaban a adorar los sacerdotes en el Antiguo Testamento, como quiera, como les parecía a ellos. No, si no lo hacían conforme a lo que Dios había establecido a través de su palabra, ¿qué? Hermano, ¿y no sucederá hoy igual? ¿Nos podemos presentar a Dios como quiera? Chabacanos, como los mundanos que van al cine, que van al béisbol, que van a la playa. Hermano, somos una nación santa. La palabra santa viene de santo y santo viene de separado,
separados del mundo, separados de la corrupción, separados de la idolatría, separados de la vanagloria de esta vida y conservándonos puros para presentarnos delante de nuestro Dios. Esas son las características del remanente que va a salir del remanente laodicense. Número 10, característica número 10, Efesios, capítulo 5 y versículo 27. A fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa. Una iglesia, un remanente que no tiene manchas, un remanente que no tiene arrugas, un remanente que no tiene cosas semejantes, sino que es santo y sin mancha. ¿Te estás dando cuenta, hermano, las características del remanente escatológico que Dios va a sacar del último remanente de la laodicense? Miren, hermanos, Apocalipsis, característica número 11. Y hay muchas. Estoy escogiendo algunas por arriba. Apocalipsis 14, 1. Después miré y aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Características del remanente del escatológico que saldrá del remanente laodicense apóstata. 144,000. No son cualquiera, son escogidos. Ese es el remanente final. Porque ese remanente tiene la misión de proclamar Apocalipsis 14, del 6 al 12. Vi volar por medio del cielo un ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El evangelio eterno, el evangelio que no cambia, el evangelio que vivieron los apóstoles, el evangelio que enseñó Cristo, el evangelio que enseñaron los primeros cristianos, que ha sido el evangelio de Moisés, el evangelio de Juan el Bautista, el evangelio de Jonás, el evangelio de Jeremías, el evangelio de Daniel, que honraron a Dios donde quiera que estaban. Aquí está el remanente final, Apocalipsis 14:4. Estos son los que no se contaminaron con la Babilonia, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que van. Estos fueron redimidos dentro de los hombres como primicia de Dios y para el Cordero. Ese es el remanente del tiempo del fin, el remanente escatológico, el remanente que saldrá del falso remanente de la iglesia de la Odisea. Tú quieres ser de ese remanente, hermanos queridos. Por la gracia de Dios lo puedes lograr, por el poder de Jesucristo, porque dijo: sin mí nada podéis hacerlo, pero yo estoy con vosotros todos los días para ayudarte. Yo soy tu buen pastor para decirte: hijo, tú puedes vencer. Si tú sales del mundo, si tú sales de la idolatría, si sales del paganismo, si sales de la mundanalidad, si tú naces de nuevo, si tú tienes los frutos del Espíritu, tú formarás parte de ese remanente glorioso. Y ese remanente glorioso tendrá la gran promesa que está allí en Apocalipsis 22:14, que dice: bienaventurado ese remanente que lava su ropa, que lava su carácter. Versiones antiguas, las modernas dicen ropa, pero las versiones antiguas dicen carácter. Cristo no vino aquí a buscar ropa, Cristo vino aquí a buscar ¿qué? Caracteres transformados. Bienaventurados los que han lavado su carácter en la sangre del Cordero, para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas eternas de la santa ciudad. ¿Te das cuenta, mi hermano, las características del verdadero remanente? Mi pregunta es: ¿eres parte ya de ese remanente? Quiera Dios que sí. Es mi deseo que tú seas parte de ese remanente, como yo lo pueda hacer con mi familia. Hermanos queridos, Cristo dijo que el verdadero remanente escatológico saldrá del remanente apóstata de la iglesia de la Odisea. Miren lo que dijo Cristo en el Evangelio de San Juan, capítulo 10 y el versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil, de el remanente apostatado de la Odisea. Tengo otras ovejas en otro redil. A aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño, y habrá un pastor. El remanente del tiempo del fin
estará compuesto por todos los verdaderos y sinceros adoradores que están en la Babilonia. Miren lo que dice el espíritu de profecía. Cita Elena G. de White, Mensaje Selecto, tomo 3, página 441. Escuchen. Habrá muchos que saldrán de las filas del mundo. Escuchen. De las diferentes iglesias, aún dentro de la Iglesia Católica, cuyo celo excederá en mucho al de los que han estado hasta ahora en las filas para proclamar la verdad, el falso remanente. Por esta razón los obreros de la hora undécima recibirán su denario. Estos verán la aproximación de la batalla y darán a la trompeta un certero sonido cuando la crisis esté sobre nosotros. Aun cuando venga el tiempo de calamidad, ellos avanzarán para ocupar la vanguardia. ¿Quiénes? Los que están en Babilonia. Eso te dice mucho. Miren, esta otra cita que quiero compartir con ustedes. No tuve tiempo de pasarla. Esta está en Mensaje Selecto, tomo 3, página 441. Dice: en la hora undécima. Está en la educación, 180. Y párrafo 2. En la hora undécima habrán miles que encontrarán y reconocerán la verdad. ¿En la hora qué? Undécima. ¿Cuál es la hora undécima? El remanente del tiempo escatológico. Ya, el último tiempo. Ese remanente que tiene las características que le hemos mencionado. Dice: en la hora undécima habrá miles que encontrarán y reconocerán la verdad. Estas conversiones a la verdad se realizarán con una rapidez que sorprenderá a la iglesia, y únicamente el nombre de Dios será glorificado. Miren, habrá miles convertidos a la verdad en un día, los cuales en la undécima hora verán y reconocerán la verdad y los movimientos del Espíritu de Dios. Ahora, escuchen esta otra cita. Habrá muchos que saldrán de las filas del mundo, de las diferentes iglesias y de las iglesias católicas. ¿Te estás dando cuenta, hermano querido? Dios tiene un remanente en todas las iglesias. Porque en todas las iglesias hay hombres y mujeres que aman a Dios, que no han conocido la verdad. Pero los 144,000, el remanente que saldrá de la Odisea, irá al mundo a proclamar la verdad presente, el mensaje de Apocalipsis, que ya hoy no se predica, 14, del 6 al 12. No se predica la verdad presente. El remanente, ese que saldrá de la iglesia, del remanente de la iglesia de la Odisea, estará compuesta por los 144,000. Cuando sea derramado el Espíritu Santo, ellos proclamarán al mundo. Y los que están en el mundo, los que están en las iglesias populares, muchos de la iglesia católica vendrán y se unirán a proclamar la verdad del Evangelio eterno. Mi buen hermano, estamos ya viendo cómo hay un remanente que está saliendo del remanente apóstata de la iglesia de la Odisea. El remanente escatológico del tiempo del fin, con las 12 características que les mencioné. Yo te pregunto, mi buen hermano, ¿eres tú? ¿Soy yo? ¿Es tu familia? ¿Es mi familia? Parte ya de ese remanente escatológico del tiempo del fin que está saliendo
del falso remanente y apóstata de la iglesia de la Odisea? Ojalá que así sea. Mi buen hermano, es mi deseo que si todavía estás dentro de ese remanente apóstata, porque estás viendo lo que está sucediendo dentro de la iglesia de la Odisea, hermanos queridos, el Señor te dice, sal de ella, no participes en pecado ajeno. El remanente final será una iglesia sin paredes. El remanente final estará esparcido en el mundo, unidos por el mismo Espíritu, unidos por la verdad presente, proclamando al mundo la venida de Cristo, la verdadera adoración y los juicios de Dios. Ojalá que tú y yo seamos parte de ese fiel remanente. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude, que Dios te cuide y te guarde. Mi amados hermanos, ánimo, fe y esperanza. Listo, Cristo ya viene. Prepárate para su encuentro. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias en esta mañana por este mensaje tan precioso que nos has enviado a través de tu palabra. Te rogamos, Padre, que nos ayudes a vivir las características del remanente escatológico del tiempo del fin, de la 11ª hora. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Ayúdanos a andar en tus caminos. Ayúdanos a odiar el pecado en todas sus manifestaciones. Y ayúdanos para lavar nuestro carácter en la sangre del Cordero, para que tengamos derecho al árbol de la vida y podamos entrar victoriosamente por las puertas eternas de la santa ciudad. Ese es nuestro anhelo y es nuestro deseo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, ánimo, fe y confianza. Cristo ya viene. Sé parte de ese fiel remanente de la hora 11ª. Dios te bendiga. Amén y amén. Feliz sábado.